La mañana llegó a Ecatepec con el mismo gris de siempre, ese color que parecía haberse instalado permanentemente sobre los techos de lámina y las calles sin pavimentar del barrio La Esperanza. Rocío Mendoza caminaba por la avenida central con una fotografía arrugada en la mano derecha, la misma que había sostenido durante los últimos 843 días. En la imagen, su hijo Cristian sonreía con el uniforme de la preparatoria, los ojos brillantes de un muchacho de 17 años que soñaba con estudiar ingeniería. Ese mismo muchacho que salió de casa una tarde de marzo para comprar tortillas en la tienda de la esquina y nunca regresó. El aire frío de noviembre le cortaba la cara mientras pegaba el cartel en un poste de luz, junto a otros 20 rostros que también esperaban volver a casa. Si estás viendo este video y te conmueve esta historia, por favor suscríbete al canal y déjanos un comentario diciéndonos desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas historias que necesitan ser escuchadas. Rocío había aprendido a ignorar las miradas de los transeúntes, esas expresiones que mezclaban lástima con incomodidad, como si el dolor ajeno fuera contagioso. Había aprendido también que las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México repetían las mismas palabras vacías: estamos investigando, tenga paciencia, ya aparecerá. Pero Cristian no aparecía, como no aparecían los más de 5,000 desaparecidos en el Estado de México, como no aparecían los 130,000 registrados en todo el país desde que la guerra contra el narcotráfico transformó a México en un cementerio sin lápidas. En el mercado municipal, entre los puestos de frutas y verduras, Rocío se encontró con Mercedes Ramírez, una mujer de 50 años cuyos ojos parecían haber olvidado cómo era llorar de tanto hacerlo. Mercedes buscaba a su hija Valeria, una estudiante de enfermería de 22 años, que desapareció en el corredor Coacalco-Tultitlán, esa zona que los defensores de derechos humanos habían documentado como un infierno para las mujeres jóvenes, un territorio controlado por redes de trata y tráfico de personas, donde las autoridades parecían mirar hacia otro lado. Se abrazaron sin decir palabra, porque entre madres que buscan no hacen falta las presentaciones ni las explicaciones. El dolor compartido crea un lenguaje propio, uno que se habla con los ojos hundidos y las manos temblorosas. Encontré a otras, dijo Mercedes con voz ronca. Hay una reunión esta tarde en la parroquia de San Martín. Somos 12 hasta ahora. 12 madres que ya no podemos esperar a que el gobierno haga su trabajo. Rocío asintió, apretando la fotografía de Cristian contra su pecho. Había escuchado historias de otros estados, de Sinaloa, de Sonora, de Guerrero, donde grupos de mujeres armadas con palas y picos salían a buscar en los campos, excavando la tierra con sus propias manos hasta encontrar fosas clandestinas, restos humanos, fragmentos de la verdad que las autoridades se negaban a buscar. La parroquia de San Martín olía a humedad y velas consumidas. El padre Esteban, un sacerdote de 60 años que había visto morir demasiados jóvenes en su barrio, había cedido el salón parroquial para la reunión. Cuando Rocío entró, ya había 8 mujeres sentadas en círculo. Mercedes hizo las presentaciones. Estaba Gloria, que buscaba a su hermano menor, Patricia, cuyo esposo salió a trabajar como taxista y desapareció en una colonia controlada por el crimen organizado. Antonia, que perdió a su hijo de 23 años, un albañil sin antecedentes que simplemente se esfumó camino al trabajo. Lucía, cuya hija adolescente fue vista por última vez esperando el autobús escolar.
Cada mujer traía consigo una historia similar: la indiferencia de las autoridades, los expedientes empolvados en los archivos de la fiscalía, las respuestas mecánicas de funcionarios que miraban el reloj mientras ellas suplicaban por ayuda. Algunas habían gastado todos sus ahorros en viajes a la capital, en abogados que prometían resultados y solo entregaban facturas. Otras habían sido amenazadas, advertidas de que mejor dejaran las cosas así, palabras que sonaban a complicidad entre el Estado y los criminales que habían destrozado sus familias. «No podemos seguir esperando», dijo Mercedes, poniéndose de pie en el centro del círculo. «Mi Valeria lleva 600 días desaparecida, 600 días en los que he ido a la fiscalía, he llamado, he rogado, he exigido, y nada, absolutamente nada». Su voz se quebró, pero no se detuvo. «Vi en las noticias lo que están haciendo las madres buscadoras en otros estados. Ellas mismas salen a buscar, organizan brigadas, investigan, excavan y encuentran a sus hijos, encuentran respuestas, encuentran la verdad que nadie más quiere buscar». Gloria levantó la mano tímidamente. Era una mujer menuda, de 45 años, con el cabello recogido en una trenza gris. «¿Pero cómo? ¿Cómo sabemos dónde buscar? ¿Cómo hacemos esto sin que nos pase algo?». La pregunta flotó en el aire cargado de miedo y determinación. Todas sabían que buscar a los desaparecidos en México no era solo peligroso, era potencialmente mortal. Desde 2010, 20 mujeres buscadoras habían sido asesinadas en diferentes estados del país, 15 de ellas durante los últimos años. Patricia, una mujer robusta de manos encallecidas por el trabajo, habló con voz firme. «Yo trabajé limpiando casas durante 20 años. Conozco este municipio como la palma de mi mano. Sé dónde están los terrenos baldíos que nadie vigila, las construcciones abandonadas, los lugares donde la gente dice que huele raro, pero nadie se atreve a investigar». Se sacó un cuaderno del bolso lleno de anotaciones y dibujos. «He estado escribiendo todo lo que escucho, todos los rumores, todos los lugares que podrían ser, ya saben». Rocío sintió algo removerse dentro de su pecho, algo parecido a la esperanza pero más filoso, más urgente. «Entonces lo hacemos», dijo con una seguridad que no sabía que poseía. «Formamos nuestro propio grupo, nos organizamos. Si el Estado no va a buscar a nuestros hijos, lo haremos nosotras». Las demás asintieron, y en ese momento, en ese salón parroquial del suburbio más peligroso del Estado de México, nació algo que cambiaría la vida de todas ellas. El colectivo Las Voces de Ecatepec, un grupo de madres, hermanas, esposas e hijas que se negaban a aceptar el silencio como respuesta. Durante las siguientes semanas, las mujeres se reunieron cada 3 días. El padre Esteban les proporcionaba el espacio y, discretamente, algo de dinero de las limosnas para comprar herramientas básicas: palas, picos, guantes de trabajo, cubetas. Mercedes, que había trabajado durante años como secretaria antes de dedicarse a tiempo completo a buscar a su hija, se encargó de crear un sistema de registro. Un archivo con fotografías, fechas de desaparición, últimos lugares donde fueron vistos sus familiares, testimonios de vecinos, cualquier dato que pudiera servir. Antonia, la madre del albañil desaparecido, tenía un primo que trabajaba en la Cruz Roja. A través de él, consiguieron información básica sobre cómo identificar posibles fosas clandestinas, cambios en la vegetación, olores característicos, tierra removida recientemente. Lucía, cuya hija adolescente seguía perdida, era maestra de primaria y se ofreció para enseñarles a documentar todo lo que encontraran, a tomar fotografías, a hacer mapas, a mantener registros que pudieran servir como evidencia legal. La primera búsqueda la organizaron un sábado de diciembre, en un terreno baldío cerca de la zona industrial de Ecatepec.
Patricia había escuchado a unos trabajadores de la construcción mencionar un olor extraño que venía de ese lugar durante las noches. Llegaron temprano, cuando el sol apenas empezaba a calentar el aire frío. Eran 12 mujeres armadas con herramientas de jardinería y una determinación que asustaba hasta a los perros callejeros que las observaban desde la distancia. Rocío nunca había cavado en su vida, más allá de plantar algunas macetas en el patio de su casa. Pero ese día aprendió a clavar la pala en la tierra dura, a ignorar el dolor en la espalda, a seguir adelante mientras sus manos se llenaban de ampollas. Cavaron durante 5 horas, turnándose en grupos de 3, mientras las demás vigilaban y rezaban. No encontraron nada más que basura enterrada, llantas viejas, escombros de construcción, bolsas de plástico llenas de desperdicios. Pero tampoco se sintieron derrotadas, era solo el comienzo. La segunda búsqueda fue en una construcción abandonada en los límites entre Ecatepec y Coacalco, en esa zona que los activistas habían identificado como parte del corredor de desapariciones de mujeres jóvenes. Esta vez fueron más metódicas, dividiendo el terreno en cuadrantes, marcando con estacas y cuerdas las áreas ya revisadas. Mercedes había contactado a través de Facebook a otras madres buscadoras de Guerrero del colectivo Luciérnaga, que les compartieron sus métodos, sus experiencias, sus miedos y sus victorias. Búsquense unas a otras, le había dicho por teléfono una de esas mujeres. En esta lucha solo nos tenemos entre nosotras. En esa segunda búsqueda encontraron ropa. Una mochila de estudiante con útiles escolares adentro, una chamarra de hombre talla grande, zapatos de mujer. Gloria se derrumbó al ver los tenis deportivos rojos, porque su hermano llevaba unos similares el día que desapareció. No eran los mismos. Lo confirmaron después al revisar las fotografías. Pero el hallazgo les confirmó algo terrible y a la vez motivador. Ese lugar había sido usado para algo. Documentaron todo, tomaron fotografías, guardaron los objetos en bolsas de plástico y llamaron a la fiscalía. Les dijeron que enviarían a alguien. Nadie llegó. 3 días después, Rocío recibió una llamada anónima a su celular. Una voz masculina, distorsionada, le advirtió: «Dile a tu grupito de viejas metiches que se dejen de pendejadas o van a terminar como sus desaparecidos». Colgó antes de que pudiera responder. Le temblaban tanto las manos que dejó caer el teléfono. Esa noche no durmió, abrazada a la almohada de Christian, sintiendo el peso del miedo aplastándole el pecho. Pero cuando amaneció y vio la fotografía de su hijo en el altar improvisado que había construido en la sala, supo que el miedo no sería suficiente para detenerla. Si alguien se molestaba por sus búsquedas, significaba que estaban buscando en los lugares correctos. En la siguiente reunión del colectivo, Rocío compartió la amenaza. Esperaba que algunas de las mujeres se retiraran, que el miedo fuera más fuerte que la determinación. Pero no. Patricia se puso de pie y dijo: «A mí también me llamaron. Me dijeron que sabían dónde vivía, dónde trabajaba mi hija mayor. Que me cuidara». Mercedes añadió: «Y a mí. Me dejaron una nota en la puerta de mi casa». Las demás también habían recibido advertencias de diferentes tipos: llamadas, mensajes, miradas amenazantes de hombres que pasaban en camionetas sin placas por sus calles. «Pero aquí estamos», dijo Gloria con una sonrisa triste. «Porque, ¿qué nos pueden hacer que no nos hayan hecho ya? Pueden quitarnos a nuestros hijos, ya nos los quitaron. Pueden destruir nuestras vidas, ya están destruidas. Lo único que nos queda es buscar la verdad, y eso no nos lo van a quitar con amenazas». El padre Esteban, que había escuchado toda la conversación desde la puerta del salón, entró con expresión preocupada. «Tienen que tener mucho cuidado», les dijo. «Yo puedo ayudarlas con el espacio,
con algo de recursos, pero no puedo protegerlas de lo que pasa allá afuera. Ustedes saben mejor que nadie lo que pasa allá afuera. Rocío asintió. Todas sabían. Los suburbios del Estado de México, especialmente los municipios conurbados con la Ciudad de México como Ecatepec, Coacalco, Tultitlán y Nezahualcóyotl, habían vivido durante años un crecimiento desordenado, una explosión demográfica que superó cualquier capacidad del Estado para proveer servicios, seguridad o justicia. En ese vacío de autoridad, el crimen organizado había encontrado el terreno perfecto para operar. Mercedes propuso un plan. Nunca buscarían solas, siempre en grupos de al menos 6 mujeres. Avisarían a familiares de confianza sobre sus ubicaciones. Documentarían todo y enviarían copias a organizaciones de derechos humanos. Y buscarían aliados, periodistas, activistas, cualquiera que pudiera amplificar su voz y ofrecerles algo de protección a través de la visibilidad pública. Antonia sugirió también crear un grupo de WhatsApp donde todas pudieran estar en contacto constante, reportando su ubicación, compartiendo información, manteniéndose conectadas como red de seguridad. La tercera búsqueda la realizaron en enero, en un paraje semi-rural en los límites de Ecatepec, donde el paisaje urbano daba paso a campos abandonados y barrancas llenas de basura. El frío de la mañana les calaba los huesos mientras caminaban por la tierra suelta, siguiendo el instinto más que cualquier pista concreta. Patricia había marcado el lugar en su cuaderno después de que un vendedor de tamales le comentó que a veces veía camionetas llegar de noche a esa zona y que al día siguiente siempre había tierra fresca removida. Dividieron el terreno como habían aprendido, trabajando en silencio interrumpido solo por el sonido de las palas golpeando la tierra. Fue Gloria quien sintió primero que algo era diferente. La tierra en una sección específica estaba más suelta, más oscura. Llamó a las demás y comenzaron a excavar con más cuidado, con más miedo también. A medio metro de profundidad, la pala de Mercedes golpeó algo que no era piedra ni raíz. Eran huesos, huesos humanos envueltos en plástico negro, enterrados sin cuidado, sin ceremonia, sin dignidad. Las mujeres se quedaron paralizadas, mirando el hallazgo que habían temido y esperado al mismo tiempo. Rocío cayó de rodillas, las lágrimas corriendo por su cara. No sabía si eran los restos de Cristian, de Valeria, del hermano de Gloria o de algún otro desaparecido que nadie había buscado todavía. Pero eran alguien que había sido arrancado de su familia, de su vida, y tirado como basura en un campo olvidado. Esta vez no llamaron a la fiscalía local. Mercedes contactó directamente a la Comisión Nacional de Búsqueda y a organizaciones de derechos humanos. También llamó a 2 periodistas que habían cubierto historias de desapariciones en otros estados. Acordonaron el área como pudieron, con cinta y estacas, y se quedaron allí montando guardia hasta que llegaron las autoridades 6 horas después. Los funcionarios de la fiscalía llegaron molestos, tratando a las mujeres como si fueran criminales que habían contaminado una escena del crimen. Uno de los agentes tuvo la audacia de decirle a Rocío: «Ustedes no deberían estar haciendo esto, déjennos trabajar a nosotros». Patricia, con su 1,5 metros de estatura pero con la fuerza de un huracán en la voz, le respondió: «¿Trabajar? Trabajar como han trabajado durante meses ignorando nuestras denuncias. Trabajar como trabajan perdiendo expedientes y diciéndonos que tengamos paciencia. Nosotras encontramos esto. Nosotras hicimos su trabajo. Lo mínimo que pueden hacer es tratarnos con respeto». Los periodistas documentaron todo: las excavaciones, los restos encontrados, las declaraciones de las madres buscadoras, la actitud hostil de algunos funcionarios. La historia apareció en medios locales primero,
Luego, en medios nacionales. Madres de Ecatepec encuentran fosa clandestina que autoridades ignoraron, decían los titulares. Las redes sociales amplificaron el caso, y las voces de Ecatepec pasaron de ser 12 mujeres desconocidas a convertirse en un símbolo de la lucha contra la impunidad y el abandono estatal. Con la visibilidad llegaron también más madres. En la siguiente reunión, en la parroquia de San Martín, no cabían todas en el salón. Eran 30, luego 50, luego 80 mujeres de diferentes barrios, municipios y colonias del Estado de México. Cada una traía su historia de pérdida, su expediente ignorado por las autoridades, su necesidad desesperada de hacer algo, lo que fuera, en lugar de esperar sentadas mientras el tiempo y la burocracia enterraban a sus desaparecidos en el olvido. Mercedes y Rocío se convirtieron en las voceras naturales del grupo. Mercedes, con su experiencia administrativa, organizaba las búsquedas, los turnos, los recursos. Rocío, con su capacidad para hablar desde el dolor sin quebrarse, se convirtió en la voz pública del colectivo, dando entrevistas, explicando por qué hacían lo que hacían, exigiendo que el Estado cumpliera con su obligación de buscar a los desaparecidos. No queremos hacer su trabajo, decía en cada entrevista, queremos que ellos hagan su trabajo. Pero mientras no lo hagan, no vamos a quedarnos de brazos cruzados viendo cómo nuestros hijos se convierten en estadísticas olvidadas. Las búsquedas se intensificaron. 2 veces por semana, grupos de 20 a 30 mujeres salían armadas con palas, picos, varillas de metal para sondear el terreno, GPS para marcar ubicaciones, cámaras para documentar. Encontraron más restos en diferentes puntos de Ecatepec y municipios vecinos. Algunos eran recientes, otros llevaban años enterrados. Cada hallazgo era documentado meticulosamente, entregado a las autoridades, añadido a la base de datos que Mercedes mantenía con obsesiva precisión. Pero los hallazgos también traían dolor. De los 15 cuerpos que habían encontrado en 3 meses de búsquedas, solo 5 habían sido identificados mediante pruebas de ADN. Ninguno pertenecía a los familiares de las mujeres del colectivo. Rocío seguía sin saber dónde estaba Cristian. Mercedes seguía buscando a Valeria. Gloria a su hermano. Antonia a su hijo. Cada identificación que no coincidía con su desaparecido era un alivio agridulce. Otra familia encontraba respuestas, pero ellas seguían en la incertidumbre. El colectivo empezó a recibir apoyo de organizaciones internacionales de derechos humanos. Amnistía Internacional envió observadores a acompañar algunas de sus búsquedas y a documentar las deficiencias del Estado mexicano en la investigación de desapariciones. Organizaciones locales como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña les compartieron protocolos de seguridad, les enseñaron técnicas de búsqueda más efectivas, les conectaron con forenses independientes que las asesoraban sobre cómo preservar evidencia. Pero también llegaron las represalias más serias. Una noche de febrero, la casa de Patricia fue baleada. Nadie resultó herido porque la familia estaba en casa de un pariente, pero el mensaje era claro. 2 semanas después, Antonia fue seguida en su camino del trabajo a casa por una camioneta sin placas que solo se alejó cuando ella entró corriendo a una delegación de policía. Mercedes recibió fotografías de sus nietos saliendo de la escuela, sin ningún mensaje adicional, sin ninguna amenaza explícita. La implicación era suficiente. En una reunión de emergencia, el padre Esteban les suplicó que consideraran detenerse, al menos temporalmente. «No quiero oficiar sus funerales», les dijo con lágrimas en los ojos. «Entiendo su dolor, entiendo su rabia, pero ¿de qué sirve si las matan?»
Rocío miró alrededor del salón a todas esas mujeres que habían dejado de dormir, que habían gastado sus ahorros, que habían arriesgado sus vidas por la simple y terrible necesidad de saber qué había pasado con sus seres queridos. «Padre», respondió Rocío con voz tranquila, «ya estamos muertas. Morimos el día que se llevaron a nuestros hijos. Morimos cuando la policía nos dijo que no podían hacer nada. Morimos cada noche que pasamos sin saber si están vivos o muertos, si sufren o si ya descansaron. Lo que hacemos ahora no es vivir, es buscar una razón para seguir respirando, y esa razón es encontrarlos, darles paz, darles justicia, asegurarnos de que su desaparición no sea solo un número más en las estadísticas que el gobierno esconde». Las demás asintieron. Habían cruzado una línea invisible, un punto sin retorno. Decidieron implementar medidas de seguridad más estrictas, variar sus rutas, cambiar sus horarios, nunca compartir públicamente las ubicaciones de las búsquedas hasta después de realizarlas, mantener un sistema de alerta temprana entre ellas. Algunas enviaron a sus hijos menores a vivir con familiares en otros estados. Otras dejaron sus trabajos para dedicarse completamente a la búsqueda, sobreviviendo con ahorros o con la ayuda de las donaciones que empezaron a llegar de personas solidarias en todo el país. En marzo, el colectivo Las Voces de Ecatepec se unió formalmente al Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, una coalición de más de 80 grupos similares en todo el país. En un encuentro nacional en Ciudad de México, Rocío y Mercedes conocieron a otras madres buscadoras de Sonora, Sinaloa, Jalisco, Veracruz, Guerrero. Mujeres que llevaban años haciendo lo mismo que ellas. Excavar la tierra con sus propias manos, exigir justicia a un Estado que miraba para otro lado, arriesgar sus vidas por la posibilidad de encontrar respuestas. Se compartieron estrategias, experiencias, contactos. Se abrazaron y lloraron juntas, formando una hermandad forjada en el dolor y la resistencia. Una de las madres buscadoras más experimentadas, Ceci Flores de Sinaloa, les habló durante horas sobre su propia historia. Cómo había perdido a 3 hijos al crimen organizado, cómo había fundado su propio colectivo, cómo había enfrentado amenazas de muerte y seguía adelante. «Lo que hacemos no es heroísmo», les dijo, «es desesperación convertida en acción, es amor materno transformado en resistencia. Y es la única forma que tenemos de honrar a nuestros desaparecidos, no dejar que el mundo los olvide». Cuando Rocío volvió a Ecatepec después del encuentro, sintió una mezcla de agotamiento y renovada determinación. Habían pasado más de 1000 días desde la desaparición de Cristian, 1000 días de búsqueda, de lágrimas, de rabia contenida, de esperanza que se desvanecía y volvía a surgir como un ciclo interminable. Pero también 1000 días de aprendizaje, de conexión con otras mujeres, de descubrir una fuerza interior que no sabía que poseía. El colectivo había crecido a más de 100 familias registradas. Habían encontrado restos de 28 personas en diferentes fosas clandestinas. De esas, 17 habían sido identificadas, devolviendo a 17 familias la terrible certeza de la muerte, pero también la posibilidad del duelo, del cierre, de poder finalmente enterrar a sus muertos con dignidad. Las búsquedas habían forzado a la Fiscalía General del Estado de México a crear una unidad especializada en personas desaparecidas, aunque su efectividad todavía era cuestionable. Habían logrado que medios nacionales e internacionales voltearan a ver el problema de las desapariciones en el Estado de México, una crisis que durante años había sido minimizada o ignorada, pero el costo había sido alto. Patricia tuvo que mudarse con su familia a otro estado después de que las amenazas se intensificaran.
2 integrantes del colectivo habían sido hospitalizadas por crisis nerviosas. Los matrimonios se tensaban, los hijos que quedaban en casa crecían con el miedo como compañero constante. Y aún así, las búsquedas continuaban. Una tarde de abril, Mercedes recibió una llamada de la Comisión de Búsqueda del Estado. Habían identificado positivamente los restos de una mujer joven encontrada 3 meses atrás en una de las fosas que el colectivo había descubierto. Los resultados de ADN coincidían con la muestra que Mercedes había donado. Era Valeria, su hija. La muchacha que había desaparecido 892 días atrás, que había soñado con ser enfermera, que había sido arrancada de su vida en ese corredor maldito entre Coacalco y Tultitlán, donde tantas otras mujeres jóvenes habían desaparecido también. Mercedes no gritó, no lloró de inmediato. Simplemente se quedó sentada en su cocina, sosteniendo el teléfono, sintiendo cómo algo dentro de ella se rompía y se recomponía al mismo tiempo. La búsqueda había terminado. Valeria no volvería a casa caminando por la puerta, no abrazaría a sus hermanos menores, no se graduaría de la universidad, pero tampoco seguiría siendo una sombra indefinida, un punto de interrogación, una ausencia sin explicación. Ahora era real, dolorosamente real, y esa realidad terrible era lo único que le permitiría a Mercedes comenzar a sanar. El funeral de Valeria se convirtió en un acto de resistencia. Más de 300 personas llenaron la parroquia de San Martín, incluyendo madres buscadoras de otros estados, que viajaron para acompañar a Mercedes en su dolor. Rocío leyó un poema que había escrito, palabras sobre las hijas que nunca deberían morir antes que sus madres, sobre la violencia que había convertido a México en un país de duelos perpetuos, sobre la necesidad de transformar el dolor en cambio social. Después del funeral, Mercedes tomó una decisión que sorprendió a muchos. No se retiraría del colectivo. «Encontré a mi hija», dijo en la siguiente reunión, con los ojos rojos pero la voz firme. «Pero hay cientos de madres que siguen buscando, miles en todo el país. Mientras ellas busquen, yo buscaré con ellas. Porque ahora sé lo que es encontrar, y quiero que todas tengan esa posibilidad, por horrible que sea la respuesta». Las búsquedas del colectivo se volvieron más visibles, más organizadas, más efectivas. Consiguieron donativos para comprar equipo especializado, detectores de metal, sondas de tierra, GPS profesionales. Establecieron alianzas con universidades locales para que estudiantes de arqueología y antropología forense los asesoraran sobre técnicas de excavación que preservaran mejor la evidencia. Crearon un mapa digital donde documentaban todos los hallazgos, todas las fosas, todos los lugares donde la muerte había sido enterrada junto con la verdad. Los medios de comunicación seguían cubriendo sus actividades. Cada hallazgo generaba titulares. Cada testimonio de las madres buscadoras circulaba en redes sociales. Cada confrontación con autoridades ineficientes era documentada y difundida. El gobierno del Estado de México se vio forzado a responder, a asignar más recursos a la búsqueda de desaparecidos, a tomar en serio un problema que había ignorado durante años. No era suficiente, nunca sería suficiente mientras siguieran desapareciendo personas cada día, pero era un paso. En junio, Rocío estaba supervisando una búsqueda en un terreno cerca de Nezahualcóyotl cuando recibió una llamada del padre Esteban. Su voz temblaba. «Rocío, tienes que venir a la parroquia ahora. Es urgente». Ella sintió el estómago contraerse. Las llamadas urgentes nunca traían buenas noticias. Dejó a las demás,
a cargo de la búsqueda, y manejó hasta la iglesia con el corazón golpeándole las costillas. En el salón parroquial la esperaba el padre Esteban, junto con 2 agentes de la fiscalía que no conocía y un hombre joven, muy delgado, con la cabeza rapada y los ojos asustados. Uno de los agentes habló primero. «Señora Mendoza, este joven se presentó en nuestras oficinas esta mañana. Dice que tiene información sobre su hijo Cristian». El mundo de Rocío se detuvo. Miró al joven, que bajó la vista incapaz de sostenerle la mirada. El agente continuó. «Su declaración está siendo procesada, pero quisimos que usted lo escuchara directamente. Él formaba parte de un grupo delictivo que operaba en esta zona hace 2 años». Rocío sintió que las piernas no la sostendrían. Se dejó caer en una silla. «¿Dónde está mi hijo?», preguntó con voz apenas audible. El joven finalmente habló con voz ronca y quebrada. Lo siento mucho, yo estaba ahí cuando pasó». Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Su hijo no hizo nada malo. Estaba en el lugar equivocado. Un grupo rival nos estaba buscando y él simplemente estaba ahí comprando tortillas y pensaron que era de los nuestros por cómo iba vestido, por dónde estaba. Rocío temblaba entera. Lo mataron. Lo mataron ahí mismo y nos dijeron que nos deshiciéramos del cuerpo. Yo era nuevo, tenía miedo, hice lo que me dijeron. ¿Dónde? La voz de Rocío sonaba como si viniera de muy lejos. ¿Dónde está mi hijo? El joven sacó un pedazo de papel arrugado con un mapa dibujado a mano. Aquí, en este barranco cerca del río, yo puedo llevarlas. Dejé el grupo hace 6 meses. He estado tratando de hacer las cosas bien. Vi en las noticias lo que ustedes están haciendo, las madres buscadoras, y pensé que merecía saber. Rocío tomó el mapa con manos temblorosas. Después de 1140 días, finalmente tenía una respuesta. No la respuesta que había rezado obtener durante todos esos meses, no la llamada diciéndole que Cristian estaba vivo, que había tenido amnesia o que había sido secuestrado pero liberado, sino la otra respuesta, la que siempre había temido y que ahora se materializaba como una sentencia final. La excavación en el barranco se realizó 3 días después, con presencia de la Fiscalía, forenses oficiales, el colectivo completo de las Voces de Ecatepec y varios periodistas. El joven que había dado la información los guió hasta el lugar exacto. Rocío observó desde cierta distancia, sostenida por Mercedes y Gloria, mientras los forenses excavaban cuidadosamente. Encontraron restos óseos a 1,5 metros de profundidad, junto con fragmentos de ropa que Rocío reconoció inmediatamente, la chamarra azul que le había regalado a Cristian en su último cumpleaños, los tenis que él había pedido específicamente porque su jugador favorito de fútbol usaba los mismos. Las pruebas de ADN tardarían semanas, pero Rocío ya lo sabía. Era él, su hijo, su Cristian. El muchacho que había salido a comprar tortillas una tarde de marzo y cuya vida había sido arrancada por una violencia absurda, aleatoria, devastadora. Cayó de rodillas en la tierra suelta, un grito desgarrador saliendo de lo más profundo de su ser. Un lamento que contenía 1000 días de búsqueda, de esperanza torturada, de noches sin dormir, de culpa por no haberlo acompañado ese día a la tienda, de rabia contra un país que permitía que sus jóvenes fueran asesinados como animales y enterrados como basura. Las demás mujeres del colectivo la rodearon, formando un círculo protector, llorando con ella, sosteniendo su dolor como habían aprendido a sostener el propio. Porque todas entendían, todas habían vivido ese momento o temían vivirlo pronto.
El momento en que la búsqueda termina y comienza el duelo real, cuando la incertidumbre da paso a la certeza terrible, cuando el cuerpo finalmente puede procesar lo que la mente siempre supo, pero se negaba a aceptar. El funeral de Christian fue un mes después, cuando la fiscalía finalmente liberó los restos después de completar todos los procedimientos legales. Rocío había esperado tanto tiempo por ese momento que cuando finalmente tuvo el ataúd frente a ella, sintió un extraño vacío. No era el cierre que esperaba. No había paz, ni alivio, ni sensación de que todo había terminado. Solo había una ausencia más definida, más permanente, más real. Pero también había algo más. Durante la ceremonia, Rocío miró alrededor y vio a todas las mujeres del colectivo presentes, a las madres buscadoras de otros estados que habían viajado para acompañarla, a los activistas, a los periodistas que habían seguido su historia. Vio a Mercedes, que había enterrado a su hija 2 meses atrás y ahora estaba allí, devolviendo el apoyo que había recibido. Vio a Gloria, a Antonia, a Lucía, a Patricia, que había regresado de su estado escondido solo para estar presente. Vio una comunidad nacida del dolor, pero unida por algo más fuerte, la determinación de que ninguna otra madre tuviera que pasar por esto sola, de que ningún desaparecido fuera olvidado, de que el Estado fuera forzado a cumplir su obligación básica de proteger y buscar a sus ciudadanos. Cuando llegó su turno de hablar, Rocío se acercó al micrófono con un papel en la mano. Había escrito y reescrito sus palabras docenas de veces. Christian tenía 17 años, comenzó. Soñaba con ser ingeniero. Le gustaba el fútbol y las películas de acción. Odiaba los chiles y amaba los tacos de pastor. Era impaciente, terco, cariñoso. Era mi hijo. Su voz se quebró, pero continuó. Y era una persona, no una estadística, no un número más en la lista de los 130,000 desaparecidos en este país. Era una persona con sueños, con familia, con futuro. Su muerte fue una injusticia, pero su olvido habría sido una segunda muerte, una muerte definitiva. Por eso busqué. Por eso las mujeres que están aquí conmigo buscan, porque negar el olvido es lo único que nos queda cuando nos han quitado todo lo demás. Miró directamente a las cámaras de los periodistas. Y voy a seguir buscando. No a Christian, porque ya lo encontré. Voy a seguir buscando a los hijos de Mercedes, de Gloria, de Antonia, de todas las madres que todavía esperan respuestas. Voy a seguir excavando la tierra con mis manos, si es necesario. Voy a seguir exigiendo que las autoridades hagan su trabajo, porque si hay algo que he aprendido en estos 1000 días de búsqueda, es que el silencio y la inacción son cómplices de la violencia. El video de su discurso se volvió viral en redes sociales. El grito de las madres, lo titularon los medios. Millones de personas lo vieron, lo compartieron, comentaron. El gobierno federal se vio forzado a emitir declaraciones sobre el problema de las desapariciones. Se anunciaron nuevas medidas, más recursos para las comisiones de búsqueda, reformas a las leyes sobre personas desaparecidas. Las madres buscadoras sabían que las promesas del gobierno a menudo quedaban en papel, pero también sabían que cada paso adelante, por pequeño que fuera, era una victoria arrancada a base de resistencia y dolor. El colectivo, Las Voces de Ecatepec, continuó sus búsquedas. 3 meses después del funeral de Christian, encontraron otra fosa con restos de 5 personas. Una de ellas fue identificada como el hermano de Gloria. Ella vivió el mismo proceso que Rocío y Mercedes, el dolor del hallazgo, el funeral, la decisión de continuar buscando por las demás. Somos una hermandad de supervivientes, dijo Gloria en una entrevista.
Sobrevivimos a la pérdida, a la indiferencia del Estado, a las amenazas, al dolor que nunca termina, y seguimos de pie. Las búsquedas se expandieron a otros municipios del Estado de México. El modelo de las voces de Ecatepec fue replicado en Toluca, en Texcoco, en Valle de Chalco. Grupos de madres buscadoras surgieron en colonias donde antes solo había silencio y miedo. La visibilidad del movimiento creó un efecto dominó. Más familias se atrevieron a denunciar desapariciones. Más testigos se animaron a dar información. Más autoridades se vieron forzadas a actuar bajo la presión pública. Pero la violencia tampoco se detuvo. Cada semana había nuevas denuncias de desapariciones en el Estado de México y en todo el país. El colectivo recibía llamadas constantes de familias desesperadas pidiendo ayuda, orientación, simplemente alguien que las escuchara y les dijera que no estaban solas. Mercedes había convertido su casa en una oficina improvisada, donde recibía a nuevas familias, les explicaba el proceso de denuncia, les compartía contactos de organizaciones que podían ayudarlas, les ofrecía el apoyo de la comunidad de buscadoras. Una tarde, mientras organizaba expedientes en su comedor convertido en centro de operaciones, Mercedes recibió la visita de una mujer muy joven, de apenas 22 años, con un bebé en brazos. «Mi esposo desapareció hace 3 semanas», dijo la muchacha con voz temblorosa. «Fue a trabajar y nunca volvió. Fui a la policía y me dijeron que esperara, que probablemente se fue con otra mujer, que ya regresaría». Las lágrimas corrían por su cara. «Pero él no se iría, no nos dejaría. Algo le pasó y nadie me cree». Mercedes la abrazó, sintiendo el peso familiar del dolor ajeno. «Yo te creo», le dijo. «Todas aquí te creemos y te vamos a ayudar». La joven se llamaba Sandra, y esa tarde se convirtió en la integrante más reciente de las voces de Ecatepec. Apenas unos años mayor que algunas de las víctimas que buscaban, Sandra representaba una nueva generación forzada a entrar en el mundo de las madres buscadoras, mujeres que deberían estar construyendo sus vidas, pero en cambio estaban excavando la tierra en busca de verdades enterradas. El colectivo organizó una marcha para noviembre, marcando casi 2 años desde su fundación. Convocaron a todas las familias de desaparecidos en el Estado de México a unirse, a caminar juntos desde Ecatepec hasta el Palacio de Gobierno en Toluca, una distancia de más de 50 kilómetros que recorrerían en 3 días. La convocatoria se viralizó. Familias de todo el estado confirmaron su asistencia. Madres buscadoras de otros estados anunciaron que viajarían para acompañarlas. Organizaciones de derechos humanos ofrecieron apoyo logístico. El gobierno intentó disuadirlas, argumentando problemas de seguridad y tráfico, pero Rocío fue clara en su respuesta pública. «Hemos caminado por barrancas peligrosas buscando a nuestros hijos. Hemos excavado tierra bajo amenazas de muerte. No vamos a detenernos por un poco de tráfico». La marcha se realizó como estaba planeado. El primer día, más de 2.000 personas se reunieron en la plaza principal de Ecatepec. Rocío, Mercedes, Gloria y las demás fundadoras del colectivo encabezaban la marcha, cada una cargando una fotografía grande de su desaparecido. Detrás de ellas, un río humano de familias con pancartas, fotografías, nombres, fechas de desaparición. «¿Dónde están nuestros hijos?», gritaban al unísono. «Vivos se los llevaron, vivos los queremos». El grito, tomado de otras protestas en todo el país, resonaba en las calles como un reclamo y una exigencia. Caminaron bajo el sol de noviembre, deteniéndose en cada municipio para realizar actos conmemorativos, para leer nombres de desaparecidos, para exigir a las autoridades locales que rindieran cuentas.
En Coacalco, Sandra leyó una carta dirigida a su esposo desaparecido, palabras sobre el bebé que crecía sin conocer a su padre, sobre la injusticia de criar sola a un hijo porque el Estado no podía proteger a sus ciudadanos. En Tultitlán, una madre de 60 años contó cómo su hijo había desaparecido camino a su trabajo en una fábrica y cómo durante 2 años había tocado puertas de oficinas gubernamentales sin obtener más que promesas vacías. La marcha atrajo cobertura mediática nacional e internacional. Periodistas extranjeros documentaban el fenómeno de las madres buscadoras mexicanas, estas mujeres ordinarias convertidas en activistas por la violencia y el abandono estatal. Los reportajes hablaban de la crisis de desapariciones en México, de las más de 130,000 personas oficialmente registradas como desaparecidas, de la tasa de impunidad del 98% en estos casos, de cómo la sociedad civil estaba haciendo el trabajo que correspondía al Estado. El tercer día, cuando la marcha llegó finalmente a Toluca, eran más de 5,000 personas. La plaza frente al Palacio de Gobierno estaba llena de familias, activistas, estudiantes, ciudadanos comunes que se habían sumado en solidaridad. Rocío, agotada después de 3 días de caminar, pero energizada por la multitud, tomó el micrófono en el templete improvisado. «Estamos aquí porque el Estado ha fallado», comenzó. «Ha fallado en su deber más básico, proteger la vida de sus ciudadanos. Ha fallado en investigar cuando desaparecen. Ha fallado en dar respuestas a las familias. Ha fallado en garantizar justicia». Su voz se amplificaba por las bocinas, llegando a cada rincón de la plaza. «Pero nosotras no hemos fallado. Las madres, las hermanas, las esposas, las hijas, nosotras no nos hemos rendido. Hemos buscado cuando nadie más buscaba. Hemos encontrado cuando nadie más quería encontrar. Hemos gritado cuando querían que nos calláramos. Exigimos que se declare una emergencia nacional por desapariciones. Exigimos recursos suficientes para las comisiones de búsqueda en todos los estados. Exigimos que se tomen muestras de ADN de todas las familias con desaparecidos para acelerar las identificaciones. Exigimos protección para las madres buscadoras que estamos siendo amenazadas. Exigimos justicia, no solo búsqueda, porque encontrar a nuestros muertos no es suficiente si los responsables siguen libres, si la violencia continúa, si mañana otra madre tendrá que salir a buscar a su hijo desaparecido. La multitud estalló en aplausos y gritos de apoyo. Funcionarios del gobierno estatal enviaron representantes para recibir un pliego de demandas que el colectivo había preparado meticulosamente. Las madres buscadoras no confiaban en que todas las promesas se cumplirían, pero sabían que su movilización había logrado algo fundamental: hacer imposible que el gobierno siguiera ignorando el problema. Si esta historia te ha conmovido, y quieres que más personas conozcan la realidad que viven miles de familias en México, te invitamos a que te suscribas al canal y nos dejes un comentario diciéndonos desde dónde nos estás viendo y qué piensas sobre esta lucha por la justicia. Tu apoyo ayuda a que estas voces lleguen más lejos. En los meses siguientes a la marcha, el gobierno del Estado de México anunció la creación de una unidad especializada en búsqueda con más personal y recursos. Se comprometieron a realizar jornadas masivas de toma de muestras de ADN. Se estableció un fondo de apoyo económico para familias de desaparecidos. No era todo lo que el colectivo había exigido, pero era más de lo que habían tenido antes. Las madres buscadoras entendían que cada concesión del gobierno era resultado directo de su presión, de su visibilidad, de su negativa a desaparecer en el silencio como querían que desaparecieran sus hijos. Las voces de Ecatepec continuaron sus búsquedas semanales. En 2 años de operación habían encontrado restos de 63 personas en diferentes fosas clandestinas.
32 habían sido identificadas, incluyendo a 5 de los familiares de las integrantes del colectivo. Cada identificación era un triunfo amargo. Cada hallazgo una confirmación de la magnitud de la crisis que el país enfrentaba. Rocío siguió siendo la voz pública del movimiento. Daba conferencias en universidades, participaba en foros internacionales sobre derechos humanos, hablaba en documentales y reportajes. Su mensaje era siempre el mismo. Las desapariciones en México no eran casos aislados, sino una crisis sistémica, resultado de la violencia del crimen organizado, la corrupción estatal, la impunidad generalizada y el abandono de las víctimas. Y la respuesta no podía venir solo de la sociedad civil. El Estado tenía que asumir su responsabilidad. Pero Rocío también hablaba de esperanza. No la esperanza ingenua de que todo se solucionaría mágicamente, sino la esperanza combativa de que el cambio era posible a través de la organización, la resistencia, la solidaridad. Cuando comenzamos, éramos 12 mujeres asustadas que no sabíamos ni cómo sostener una pala, decía. Ahora somos cientos, conectadas con miles en todo el país. Hemos forzado al gobierno a moverse, hemos encontrado a docenas de desaparecidos, hemos dado voz a quienes querían silenciar. Eso es poder. Eso es lo que podemos lograr cuando nos negamos a aceptar que las cosas son como son y tienen que seguir siendo así. Mercedes se especializó en la parte administrativa y de coordinación entre los diferentes colectivos de búsqueda. Creó una base de datos compartida, donde grupos de todo el Estado de México podían registrar hallazgos, compartir información sobre patrones de desapariciones, identificar zonas de alto riesgo. Su casa se había convertido en un centro de documentación informal, con archivos que cubrían cada centímetro de las paredes, mapas marcados con puntos rojos donde se habían encontrado fosas, fotografías de desaparecidos organizadas por zona y fecha, contactos de periodistas, abogados, forenses, activistas. Una noche, mientras organizaba expedientes nuevos, Mercedes encontró una carpeta vieja del primer mes del colectivo. Adentro estaban las notas de aquella primera reunión en la parroquia de San Martín, cuando solo eran 12 mujeres asustadas que no sabían por dónde empezar. Recordó cómo temblaba la voz de Rocío al hablar de Cristian, cómo Gloria lloraba en silencio, cómo todas compartían ese mismo terror de que sus seres queridos se convirtieran en nombres olvidados, en estadísticas que nadie leía. Miró alrededor de su comedor convertido en oficina y sintió una mezcla de orgullo y tristeza. Habían logrado tanto, pero el costo había sido devastador. Gloria, después de encontrar a su hermano, había canalizado su dolor en la educación y prevención. Visitaba escuelas secundarias y preparatorias del Estado de México, hablando con jóvenes sobre los peligros del reclutamiento por el crimen organizado, sobre cómo identificar situaciones de riesgo, sobre la importancia de cuidarse entre sí. Mi hermano tenía 19 años cuando lo reclutaron, les contaba a los estudiantes. Le prometieron dinero fácil, respeto, protección. Le mintieron y cuando quiso salirse ya era demasiado tarde. Terminó muerto en una fosa que su propia hermana tuvo que excavar para encontrarlo. Sus charlas eran crudas, sin filtros, porque Gloria había aprendido que los jóvenes necesitaban escuchar la verdad sin maquillaje. Les mostraba fotografías de las búsquedas, de las fosas, de las madres excavando tierra con las manos sangrantes. Esto es lo que pasa en nuestro país, les decía. Esto es lo que pasa en nuestros barrios, y va a seguir pasando si no hacemos algo para cambiarlo. No digo que ustedes tienen que salir a buscar fosas, pero sí tienen que cuidarse, cuidar a sus hermanos, a sus amigos. Tienen que decir no cuando les ofrezcan involucrarse en cosas que saben que están mal.
Tienen que romper el ciclo. Antonia, la madre del albañil desaparecido, nunca encontró a su hijo. Después de 2 años de búsqueda intensiva, de docenas de excavaciones, de seguir cada pista por remota que fuera, los restos de su hijo nunca aparecieron. Esa incertidumbre era una tortura diferente, más prolongada que el dolor de encontrar un cuerpo. Al menos, quienes encontraban podían comenzar el duelo, podían enterrar a sus muertos, podían cerrar ese capítulo horrible, aunque nunca lo superaran completamente. Antonia vivía en un limbo eterno, entre la esperanza irracional de que su hijo estuviera vivo en algún lugar y la certeza lógica de que después de tanto tiempo las posibilidades eran mínimas. Pero Antonia no se rindió. Se convirtió en la persona que recibía a las familias nuevas en el colectivo, la que entendía mejor que nadie el dolor de la espera infinita. «No sé si algún día encontraré a mi hijo», les decía a las madres recién llegadas. «Pero sé que si me quedo en casa esperando a que el gobierno haga algo, nunca voy a tener ni siquiera la posibilidad de encontrarlo. Buscar me da un propósito, me da esperanza, me conecta con otras personas que entienden este dolor. Y aunque no encuentre a mi hijo, tal vez ayude a que otra madre encuentre al suyo, y eso tiene que significar algo». Patricia regresó finalmente de su exilio forzado en otro estado. Las amenazas contra ella habían disminuido conforme el colectivo ganaba visibilidad pública, conforme se volvía más peligroso para los criminales atacar a madres buscadoras que aparecían en medios nacionales e internacionales. Volvió con una determinación renovada y con contactos nuevos. Durante su tiempo fuera, había conocido a activistas de derechos humanos, a abogados especializados en desapariciones, a organizaciones internacionales que querían apoyar el trabajo de las madres buscadoras mexicanas. Patricia propuso crear un fondo legal para apoyar a familias que quisieran llevar sus casos a tribunales internacionales. México firmó tratados sobre derechos humanos, explicaba en las reuniones del colectivo. Si el Estado no investiga, si no da justicia, podemos llevar los casos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es un proceso largo, complicado, pero es una forma de presionar al gobierno desde otro ángulo. Consiguió abogados dispuestos a trabajar pro bono en algunos casos emblemáticos, documentalistas que querían seguir el proceso, académicos que investigaban las desapariciones como una forma de violencia estructural en México. Lucía, cuya hija adolescente continuaba desaparecida después de 2 años, se especializó en el tema de la trata de personas y las desapariciones de mujeres jóvenes. Investigó los patrones, estudió informes de organizaciones como Amnistía Internacional sobre la violencia de género en el Estado de México, conectó con grupos feministas que trabajaban en la prevención de feminicidios. No es coincidencia que tantas mujeres jóvenes desaparezcan en las mismas zonas, decía Lucía en entrevistas. Hay redes de trata operando con la complicidad del silencio oficial. Hay lugares donde una mujer puede desaparecer y nadie investiga porque asumen que se fue por voluntad propia, que algo habría hecho para merecer lo que le pasó. Lucía organizó talleres específicos para madres de mujeres desaparecidas, espacios donde podían compartir sus experiencias particulares con la revictimización que enfrentaban cuando denunciaban. Las autoridades les preguntaban cómo vestía su hija, si tenía novio, si salía de noche, como si eso justificara su desaparición. «Mi hija tenía 14 años», decía Lucía con rabia contenida. 14 años. Iba camino a la escuela, y el primer policía que tomó mi denuncia me preguntó si era problemática, si se juntaba con malas compañías, como si una niña de 14 años fuera responsable de que un criminal la secuestrara. El colectivo Las Voces de Ecatepec se había convertido en una referencia nacional.
Recibían visitas de grupos recién formados en otros estados que querían aprender de su experiencia, de su organización, de sus métodos de búsqueda. Mercedes y Rocío viajaban frecuentemente a dar talleres, a compartir el protocolo que habían desarrollado, a ofrecer apoyo emocional y práctico a madres que apenas comenzaban su propia lucha. En uno de esos viajes a Veracruz, Rocío conoció a una madre que había estado buscando a su hijo durante 7 años. 7 años de excavar tierra, de tocar puertas, de exigir justicia a un sistema que la trataba como invisible. ¿Cómo lo haces?, le preguntó Rocío. ¿Cómo sigues después de tanto tiempo? La mujer sonrió con tristeza. No tengo opción. Mientras no encuentre a mi hijo, no puedo descansar. Y aunque lo encuentre, tendré que seguir porque hay miles más. Esta se convirtió en mi vida. No es la vida que elegí, pero es la que me tocó. Y la única forma de honrar a mi hijo es asegurarme de que su desaparición signifique algo, de que sirva para cambiar las cosas. Esas palabras resonaron en Rocío durante todo el viaje de regreso a Ecatepec. Ella había encontrado a Cristian hacía 1 año y medio. Lo había enterrado, había llorado su muerte, había comenzado el proceso imposible de aprender a vivir con su ausencia, pero no había dejado de buscar. Seguía saliendo con el colectivo cada semana, seguía excavando tierra que podría contener al hijo de otra madre, seguía exigiendo justicia no solo para Cristian, sino para todos los desaparecidos. Una tarde, mientras revisaba los archivos del colectivo con Mercedes, encontraron una estadística alarmante. En los últimos 6 meses habían recibido denuncias de desaparición de 32 jóvenes en Ecatepec y municipios vecinos. 32 familias nuevas que se unían al interminable ciclo de búsqueda, dolor y exigencia de justicia. No estamos ganando, dijo Mercedes con voz cansada. Encontramos algunos, ayudamos a algunas familias, presionamos al gobierno, pero siguen desapareciendo. El problema es más grande que nosotras. Rocío asintió, sintiendo el peso de esa verdad. Tienes razón. No podemos resolver esto solas. Necesitamos que cambie todo el sistema, que el crimen organizado sea realmente combatido, que la corrupción se erradique, que haya empleos dignos para que los jóvenes no tengan que elegir entre la pobreza y el crimen, que la justicia funcione, que las autoridades protejan en lugar de ignorar. Se quedó mirando el mapa en la pared, lleno de marcas rojas. Pero mientras ese cambio no llegue, vamos a seguir haciendo lo que podemos, porque si nosotras no buscamos, nadie lo hará. Y cada persona que encontramos, cada familia que ayudamos, cada poquito de verdad que sacamos de la tierra es una victoria contra el olvido. El colectivo organizó un evento conmemorativo en el 2º aniversario de su fundación. Fue en la plaza principal de Ecatepec, el mismo lugar donde Rocío había pegado carteles de Cristian durante meses antes de decidir que tenía que hacer más. Instalaron un memorial temporal, cientos de fotografías de desaparecidos del Estado de México, velas, flores, mensajes de familias. Era un mar de rostros jóvenes en su mayoría, sonriendo en fotografías tomadas en cumpleaños, graduaciones, reuniones familiares, momentos felices antes de que la violencia los arrancara de sus vidas. Las madres buscadoras se turnaron en el micrófono contando sus historias. Algunas habían encontrado a sus familiares y hablaban sobre el proceso de duelo. Otras seguían buscando y hablaban sobre la esperanza que se renovaba cada vez que salían a excavar, cada vez que recibían una pista nueva, cada vez que otra madre encontraba a su hijo, porque eso significaba que todavía era posible. Todas hablaban sobre la necesidad de que México como país enfrentara esta crisis, de que se reconociera la magnitud del problema,
de que se tomaran medidas reales para prevenir nuevas desapariciones y para investigar las que ya habían ocurrido. Un reportero le preguntó a Rocío si después de 2 años sentía que habían logrado algo. Ella pensó cuidadosamente antes de responder. Hemos encontrado a 63 personas que el Estado no buscaba. Hemos dado respuestas a 32 familias que las autoridades habían abandonado. Hemos forzado al gobierno a asignar más recursos, a crear nuevas unidades de búsqueda, a tomarse en serio un problema que ignoraban. Hemos creado una red de apoyo para cientos de familias. Hemos puesto el tema de las desapariciones en la agenda nacional, pero, continuó Rocío, también hemos enterrado a nuestros hijos, hemos sido amenazadas, hemos vivido con miedo constante, hemos visto cómo siguen desapareciendo personas cada día. Hemos confirmado que la crisis es aún más grande de lo que pensábamos, así que hemos logrado algo. Sí, ¿es suficiente? No, ni cerca. Pero es más de lo que teníamos hace 2 años, cuando éramos solo 12 mujeres desesperadas en el salón de una parroquia sin saber por dónde empezar. El evento atrajo a más de 2.000 personas, familias de desaparecidos, activistas, vecinos solidarios, estudiantes, artistas que habían creado murales sobre el tema, músicos que tocaron canciones de protesta. Había también representantes de organizaciones internacionales de derechos humanos que documentaban el fenómeno de las madres buscadoras como un ejemplo de resistencia civil en contextos de violencia extrema y ausencia estatal. Al caer la noche, encendieron las velas del memorial. Miles de pequeñas luces iluminaban las fotografías de los desaparecidos, creando una imagen poderosa que los fotógrafos presentes capturaron desde diferentes ángulos. Rocío, Mercedes, Gloria, Antonia, Patricia, Lucía y las demás fundadoras del colectivo se pararon frente al memorial, abrazadas, sosteniendo fotografías de sus propios desaparecidos. No dijeron nada. No hacía falta. La imagen hablaba por sí misma. Mujeres ordinarias convertidas en activistas por la necesidad, por el amor, por la negativa a aceptar que sus seres queridos fueran borrados de la historia como si nunca hubieran existido. Sandra, la joven madre que se había unido al colectivo meses atrás, finalmente había recibido noticias sobre su esposo. No eran las noticias que esperaba. Su cuerpo había sido encontrado en una fosa en Texcoco, identificado a través de las muestras de ADN que ella había donado poco después de unirse al colectivo. Tenía 23 años, un bebé de meses y ahora la certeza terrible de que tendría que criar sola a su hijo. Pero en el evento conmemorativo, con su bebé en brazos, Sandra habló sobre gratitud. Sé que suena extraño agradecer por encontrar el cuerpo de tu esposo en una fosa, dijo con voz temblorosa pero firme. Pero la alternativa era no saber nunca. Era vivir toda mi vida con esa pregunta sin respuesta. Era que mi hijo creciera sin saber qué pasó con su padre. Ahora puedo decirle la verdad cuando sea más grande. Puedo decirle que su papá no nos abandonó, que fue víctima de la violencia, que lo buscamos hasta encontrarlo, que le dimos un entierro digno. Y puedo decirle también que su mamá no se quedó callada, que se unió a otras mujeres valientes, que exigió justicia, que se negó a que su papá fuera solo un número más en las estadísticas. El testimonio de Sandra recordó a todas las presentes por qué hacían lo que hacían. No era solo por encontrar cuerpos o por presionar al gobierno. Era por dignidad, por memoria, por la necesidad humana básica de honrar a los muertos y de exigir verdad. Era por asegurar que cada desaparecido fuera visto como una persona individual con historia, con familia, con futuro robado, no como una estadística anónima en reportes gubernamentales que nadie leía.
En los meses siguientes, el colectivo enfrentó nuevos desafíos. El gobierno del Estado de México, cansado de la presión constante, comenzó a poner trabas burocráticas a sus búsquedas. Exigían permisos especiales para acceder a ciertos terrenos, amenazaban con multas por alterar escenas potenciales de crimen, cuestionaban la validez de sus métodos. Era una forma de acoso institucional diseñada para desalentarlas, para hacer más difícil su trabajo, para que se rindieran por agotamiento. Pero las madres buscadoras habían aprendido a navegar la burocracia. Patricia consiguió abogados que peleaban cada intento de obstaculización. Mercedes documentaba meticulosamente cada traba burocrática y la compartía con periodistas y organizaciones de derechos humanos, generando presión pública sobre los funcionarios responsables. Rocío usaba su visibilidad mediática para denunciar públicamente cada intento del gobierno por dificultar su trabajo. «Es revelador», dijo Rocío en una entrevista televisiva que se volvió viral, «que el gobierno ponga más esfuerzo en impedir que busquemos a los desaparecidos que en buscarlos ellos mismos. Gastan recursos en crear obstáculos burocráticos para nosotras, en lugar de usar esos recursos para investigar las desapariciones. Eso les dice todo lo que necesitan saber sobre sus prioridades». La presión pública funcionó. Las trabas burocráticas no desaparecieron completamente, pero se redujeron. El colectivo continuó sus búsquedas, ahora con apoyo legal más sólido, con protocolos más desarrollados, con redes de apoyo más amplias. Cada obstáculo que superaban las hacía más fuertes, más resilientes, más difíciles de ignorar o de detener. 3 años después de la fundación del colectivo, Las Voces de Ecatepec había encontrado restos de 94 personas en diferentes fosas clandestinas en el Estado de México. 56 habían sido identificadas, devolviendo a 56 familias la posibilidad de enterrar a sus muertos y comenzar el duelo. Las otras 38 permanecían en morgues estatales esperando ser identificadas, esperando que alguna familia donara muestras de ADN que coincidieran, esperando regresar a casa aunque fuera en un ataúd. El impacto del colectivo se extendía más allá de los números. Habían inspirado la formación de grupos similares en 15 municipios del Estado de México. Habían capacitado a cientos de familias sobre cómo documentar denuncias, cómo presionar a autoridades, cómo organizarse para la búsqueda. Habían puesto el tema de las desapariciones en el centro del debate público estatal. Habían demostrado que la sociedad civil organizada podía hacer lo que el Estado se negaba a hacer. Pero el costo personal seguía siendo alto. Rocío había desarrollado problemas de salud por el estrés constante, insomnio crónico, hipertensión, episodios de ansiedad. Mercedes había tenido que cerrar su pequeño negocio porque ya no podía dedicarle tiempo. Toda su energía iba a coordinar las búsquedas. Gloria había visto cómo su matrimonio se tensaba hasta casi romperse. Su esposo no entendía por qué seguía buscando después de haber encontrado a su hermano. Antonia vivía en la agonía perpetua de no saber, de buscar sin encontrar, de enfrentar cada excavación con la esperanza y el terror de que esta vez sí fuera su hijo. En una reunión interna del colectivo, sin periodistas ni cámaras, las mujeres se sentaron en círculo y compartieron sus verdades más difíciles. «Hay días en que no quiero salir de la cama», confesó una de las integrantes más recientes. «Días en que pienso que no puedo más, que esto me está matando lentamente». Otras asintieron, reconociendo sus propios momentos de quiebre. Mercedes habló entonces. «No voy a decirles que todo vale la pena, o que somos heroínas. No somos heroínas.
Somos mujeres rotas que nos negamos a permanecer rotas en silencio. Somos madres, hermanas, esposas, hijas que amamos tanto a nuestros desaparecidos que estamos dispuestas a destruirnos buscándolos. Eso no es heroísmo, es amor, es dolor, es desesperación transformada en acción, porque la alternativa es enloquecer en la inacción. Y sí, continuó Mercedes con lágrimas en los ojos, esto nos está costando nuestra salud, nuestras relaciones, nuestra paz mental. Pero ¿saben qué más nos costaría? No hacer nada, quedarnos en casa esperando a que un gobierno incompetente y corrupto decidiera hacer su trabajo. Ver cómo nuestros desaparecidos se convertían en expedientes archivados, en nombres olvidados, en estadísticas que nadie recordaba. Eso también nos mataría. Al menos así, buscando, luchando, resistiendo, sentimos que estamos haciendo algo, que honramos a nuestros muertos y a nuestros desaparecidos con acción, no con resignación. Rocío añadió, y tenemos que cuidarnos. No podemos ayudar a nadie si nos destruimos completamente. Necesitamos turnarnos para descansar, necesitamos aceptar ayuda psicológica, necesitamos permitirnos momentos de debilidad sin culpa. Esta es una maratón, no una carrera de velocidad. Llevamos 3 años y probablemente llevemos muchos más. Tenemos que encontrar formas de sostenernos. El colectivo implementó entonces sesiones de apoyo psicológico grupal con terapeutas que trabajaban pro bono con víctimas de violencia. Crearon un sistema de rotación para que ninguna integrante tuviera que participar en todas las búsquedas, permitiendo descansos regulares. Establecieron un fondo de emergencia para ayudar a integrantes con problemas económicos derivados de su activismo. Se recordaban mutuamente que cuidarse no era egoísmo, sino necesidad, que no podían verter de una taza vacía, que su bienestar importaba también. El 4º año del colectivo trajo nuevos logros y nuevos dolores. Encontraron la fosa más grande hasta entonces, 17 cuerpos enterrados en un terreno abandonado cerca de la autopista México-Pachuca. El hallazgo generó cobertura mediática internacional y forzó al gobierno federal a enviar equipos especializados de búsqueda al Estado de México. Pero también confirmó lo que las madres buscadoras habían estado diciendo durante años. La magnitud de la crisis era mucho peor de lo que las cifras oficiales admitían. Antonia finalmente recibió noticias sobre su hijo. Un testigo protegido en un caso de crimen organizado dio información sobre un grupo que operaba en Ecatepec 4 años atrás. Mencionó el nombre del hijo de Antonia. Describió cómo había sido asesinado en una confusión, cómo habían quemado su cuerpo para desaparecer la evidencia. No había restos que recuperar, no habría entierro, no habría tumba que visitar. Pero Antonia finalmente tenía respuestas. Finalmente sabía. «Es extraño», le dijo Antonia a Rocío días después de recibir la información. «Pasé 4 años buscando, soñando con el momento en que supiera qué pasó. Y ahora que sé, me siento vacía. La certeza no duele menos que la incertidumbre, solo duele diferente». Rocío la abrazó, sin palabras de consuelo, porque no la sabía, solo la presencia solidaria de quien entendía ese dolor desde su propio cuerpo. El colectivo, las voces de Ecatepec, se había convertido en una institución. Tenían oficinas propias, donadas por simpatizantes, computadoras para su base de datos, vehículos para transportarse a las búsquedas, equipo especializado de excavación. Tenían alianzas formales con universidades que enviaban estudiantes de trabajo social y antropología forense a apoyarlas. Tenían reconocimiento nacional e internacional.
Rocío había sido invitada a hablar en las Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas y violencia en México. Pero también seguían siendo lo que siempre fueron: madres, hermanas, esposas, hijas que habían perdido a sus seres queridos y se negaban a aceptar el silencio y el olvido como respuesta. Seguían excavando tierra cada semana, seguían recibiendo amenazas ocasionales, seguían llorando en privado el dolor que mostraban controlado en público. Seguían siendo humanas, vulnerables, rotas y remendadas 1000 veces. En el 5º aniversario del colectivo, organizaron un evento diferente. No fue una marcha ni una protesta, sino un festival cultural en memoria de los desaparecidos. Música, arte, danza, poesía, todo creado por y para las familias afectadas. La idea era celebrar las vidas que habían sido robadas, recordar a los desaparecidos como personas completas con gustos, personalidades, sueños, no solo como víctimas. Rocío contribuyó con un mural comunitario donde cualquier familia podía pintar algo relacionado con su desaparecido. El resultado fue una explosión de color y emoción: retratos, símbolos, frases, fechas, corazones, manos extendidas. El mural se tituló Memoria Viva y fue instalado permanentemente en una pared de la plaza principal de Ecatepec, un recordatorio constante de que cada desaparecido era una persona que había existido, que había amado y sido amada, que merecía ser recordada. Durante el festival, una periodista joven se acercó a Rocío. Estaba haciendo un documental sobre madres buscadoras en México y quería entrevistarla. Rocío aceptó, como siempre, porque entendía el valor de mantener el tema visible. Durante la entrevista, la periodista le preguntó: después de 5 años, ¿qué le diría a la Rocío de hace 5 años, a la mujer que acababa de perder a su hijo y no sabía qué hacer? Rocío pensó largo rato antes de responder. Le diría que va a sobrevivir. El dolor nunca desaparece completamente, pero aprende a convivir con él, que va a encontrar fuerza que no sabía que tenía, que va a conocer mujeres extraordinarias que se convertirán en hermanas forjadas en el dolor compartido, que va a hacer una diferencia, que va a ayudar a otras familias, que la muerte de Cristian no será en vano porque inspirará acción, cambio, resistencia. Pero también le diría, continuó Rocío con voz quebrada, que va a estar bien permitirse días malos, que va a estar bien llorar, que va a estar bien extrañar tanto a su hijo que duela respirar, que va a estar bien admitir que a veces quiere rendirse, porque sentir todo eso no la hace débil, la hace humana. Y es precisamente esa humanidad la que la va a sostener durante todos los días difíciles que vienen. La entrevista fue incluida en el documental El grito de las madres buscando verdad en México, que se estrenó en varios festivales internacionales de cine documental y eventualmente fue transmitido en televisión nacional. El documental seguía a varias madres buscadoras de diferentes estados, mostrando su trabajo, su dolor, su resistencia, su exigencia de justicia. Ayudó a internacionalizar aún más el problema de las desapariciones en México, generando presión desde organismos internacionales sobre el gobierno mexicano. Las voces de Ecatepec continuaron su trabajo año tras año. Encontraron más fosas, ayudaron a más familias, mantuvieron la presión sobre las autoridades. El número de desaparecidos en México seguía creciendo, pero también crecía el movimiento de madres buscadoras, expandiéndose a más estados, volviéndose más organizado, más visible, más difícil de ignorar. Rocío, Mercedes y las demás fundadoras envejecieron en la lucha. El cabello se les llenó de canas, las espaldas se les encorvaron por tanto excavar, las manos se les llenaron de cicatrices y callos.
Pero los ojos conservaban esa determinación férrea que habían desarrollado en aquella primera reunión en la parroquia de San Martín, cuando decidieron que no iban a esperar a que alguien más buscara a sus hijos. En una de las últimas escenas del documental, la cámara captura a Rocío en una búsqueda, rodeada de otras mujeres, cavando tierra bajo el sol despiadado del Estado de México. Está agotada, sudorosa, le duele la espalda, tiene ampollas en las manos, pero no se detiene. Porque en algún lugar, en alguna de esas tierras olvidadas de los suburbios mexicanos, hay una madre esperando respuestas. Hay un desaparecido esperando ser encontrado. Hay una historia esperando ser contada. Y mientras haya madres dispuestas a excavar la tierra con sus propias manos, mientras haya voces que se nieguen a ser silenciadas, mientras haya memoria que resista al olvido, el grito de las madres seguirá resonando en México. No es un grito de desesperación, aunque el dolor esté ahí. Es un grito de resistencia, de amor inquebrantable, de negativa absoluta a aceptar que sus hijos desaparezcan dos veces, primero de sus vidas y luego de la memoria colectiva. Es el grito que dice: aquí estuvieron, existieron, importaron. Y nosotras, sus madres, nos aseguraremos de que el mundo nunca los olvide,